Kioto es por lejos la ciudad más turística de todo Japón. Para que se den idea, apenas tiene la ciudad de Kioto 1,5 millones de habitantes. Por lo tanto, siempre va a estar todo repleto de puros turistas. Es que es súper popular. ¿Vale la pena? Obviamente que sí. Es una ciudad en la que uno no se debe perder. Y hoy vamos a hacer un video general de lo que se puede hacer en Kioto. Yo solamente voy a estar un día y así que les voy a resumir todo bastante de forma muy comprimida. Así que esto se lo pueden tomar como una guía de lo que se puede hacer en Kioto. Ahora estamos en el Fujiminari, que es conocido por ser el templo de los 10.000 toris, que siempre van a encontrar fotos del lugar vacío, sin gente, alguien vestido de kimono, pero eso imposible. Acá para poder conseguirse una buena foto sin gente tienen que venir a la mañana apenas amanece. Por lo tanto, tienen que estar mentalizados de que si no vienen a la mañana súper temprano, es esto, repleto de gente. Ahora, recién acabamos de entrar al templo, por lo tanto, está muy lleno de gente. Mientras más avanza uno, menos gente hay. Lo que sí hay que tener en cuenta que este templo es en subida, en montaña. Por lo tanto, se hace un poquito de ejercicio. No hay que ser escalador profesional, lo puede hacer una persona común y corriente, pero hay algo que les voy a advertir un poquito más adelante. 5 minutos de que entramos, o sí, menos de 10 minutos, en la primera bifurcación ya empieza a reducirse un poco la gente. Y a los 10 minutos de empezar, ya cuando recién se pasan las primeras escaleras, es cuando podemos ver, digamos, lugares donde ya sacarnos fotos más tranquilos. Siempre va a pasar gente, pero no tanto. Lo que sí, tal vez los toris de acá en conjunto no sea tan lindo como en otros caminos porque no es una curva armoniosa, es un poco más desordenado, pero a ver, vale, ¿no? Y llegamos a la parte más importante de esta parte. Cuando lleguemos a la vista donde tenemos la ciudad y que tenemos un camino cruzado con varias rutas, que tenemos camino por acá, por acá, por acá, nosotros vamos a llegar de ahí y antes de subir estas escaleras vamos a tener un mapa dibujado de lo que es el recorrido del Fujiminari y es donde tenemos que tener en cuenta en que si seguir o regresar. ¿Por qué? Porque esta es la última vista que se tiene de lo que es montaña. Ya el resto del camino empieza a ser todo solamente con bosque alrededor. ¿A qué me refiero? No va a haber otra vista a la ciudad. Cuando lleguen a la punta de la montaña van a ver un cartelito plastificado que va a decir Top of the Mountain 233 metros. Y se acabó. Va a ser como terminar un juego de Family Game. Congratulations, you win, fin. Así que este es el momento donde tienen que decidir si seguir o volver. Si no están en buen estado físico, les recomiendo regresar. Y si es verano, les recomiendo regresar porque acá el nivel de humedad, como es todo boscoso, se van a morir del calor. Ahora, ¿cuánto se tarda en llegar a esta zona? Entre 15 y 20 minutos. Ahora, recorrer toda la montaña, en este punto, en el cruce, dice que dar la vuelta hasta llegar a la punta de la montaña, que es acá, dice que es media hora, lo cual no es tan cierto. Media hora si no pasa absolutamente nada, si están en buen estado físico, pero calculen que subir y bajar a toda la montaña, desde principio a fin, calculen a buen ritmo unas 2 horas. Si hacen un poco de descansito o desviarse un poquito, 3 horas más o menos. Y cerca del templo, en los alrededores del lado de las estaciones de trenes, hay muchas opciones de comida, pero ya lo he mencionado antes, los que son este tipo de puestos de comida tipo feria, no lo recomiendo. Es muy tentador, huele muy bien, pero no les recomiendo probarlo porque no tienen muy buen nivel de calidad, los precios no son muy buenos. Cuando llegamos, por ejemplo, estaba viendo este puesto de brochetas de carne Wagyu, supuestamente, y el hecho es que estaba viendo los pedazos que todavía no estaban cocinados, y claro, el Wagyu es reconocible por el marmoleado. El hecho es que cuando vi la brocheta cruda, me di cuenta de que era carne picada con grasa y prensada, por lo tanto, le daba ese color, pero era completamente falso. Por eso no les recomiendo comer de estos puestitos. Ya cuando son tiendas, así más de que gente que se nota que paga un alquiler, es un establecimiento y eso, ahí sí puede que la comida sea un poco mejor. Igual para lo que es comida, donde un lugar muy turístico pero muy bueno que recomiendo es donde vamos ahora. Bueno, y en pleno centro de Kioto tenemos el mercado Nishiki, que es uno de los mercados
de comida callejera más famoso de todo Japón, básicamente, que acá tienen una incontable cantidad de opciones de comidas casuales callejeras. La calle en sí no es muy larga, será unos 300 metros más o menos, pero hay muchísimas opciones y la verdad que todo se ve muy rico. Así que vamos a aprovechar que estamos acá y probar algo. Hay incluso piezas de sushi que ya desde ya veo que son piezas muy buenas, con mucha grasa de atún, eso no puede fallar. Pero, como lo dije, la comida callejera en Japón no necesariamente es barata. Acá los precios son accesibles, pero no necesariamente barato. Acá como que picas un poco acá, picas un poco allá y se termina gastando un dinero. Lo que sí tengan en cuenta que el mercado Nishiki, como muchos mercados en Japón, es que no funcionan de noche, usualmente. Uno tiene la imagen como, por ejemplo, los night markets de toda Asia, básicamente, pero este termina más o menos a las 3, 4 de la tarde, ya está empezando a cerrar. Es para venir a desayunar algo fuerte y potente o almorzar. Pero nunca vengan para cenar. De todas formas, opciones para cenar en la zona está repleto. Como les digo, es pleno centro de Kioto, donde está la avenida principal, que también les recomiendo que se hospeden por ahí cerca de esta zona, porque hay muchas opciones para comer, compras y todo de ya cuando es de nochecita. Bueno, un pollo frito con chili. Bueno, acá te dicen que no comas caminando, lo cual es muy comprensible porque acá si tropezás con alguien, con tanta gente que pasa, se provoca desastres. Así que te piden que comas a un costadito. Ahora, hay cosas que recomendaría mucho más probar, pero ¿qué pasa? Todo lo que se sirve acá ya son comidas que ya conozco. Esto me llamó la atención porque es la primera vez que lo veo. Es un roll enrollado de carne de pollo. Me llamó mucho la atención. A ver. Está buenísimo. ¿Sí? Está muy bueno. La carne súper jugosa. La salsa está muy buena. Es como una salsa como tipo teriyaki, una cosa así. Lo malo es que está frío. ¿Está frío? No está lo suficientemente crujiente. Pasa que sí, era agarrarlo de ahí y ya creo que le da el frío del ambiente. Está bueno, pero lástima que no está calentito. 100 yen. Ay, 100 yen desu. Bueno, un poquito de sake nihonsho. Qué bueno, el shot está a 100 yenes. Es bueno, muy rico. Bien. No es muy fuerte. Está lindo para disfrutar un traguito, para levantar la temperatura corporal. Bueno, y la verdad que estamos un poquito cansados porque hoy tenemos un camino largo. Acá hay lugar, listo. Entremos a comer. ¿Qué hay? Udon. Udon con tempura. Sí, udon con tempura. No puedo fallar. Nos llegó el udon con carne y tempura de ebi, camarón. El ebi está muy bueno. Que bueno, acá se puede elegir entre fideos udon, que son los de harina, o los soba, que son los de sarraceno, los marrón finitos. Esto no tiene nada que ver con el ramen, ya sépanlo. No, muy bueno. Sí, la verdad que comer por esta zona no hay fallo. A menos que compren brochetas de carne de $30. Después nos pedimos esto, que es una tortilla. Ni me fijé cómo se llamaba. Vi la foto y me llamó mucho la atención. A ver. Veo que tiene carne, huevo, un poco de verdura. ¿Qué tal? Está rico. Normal, nada del otro mundo, está bueno. Y cómo no, Ichiran, ahí se ve toda la cola de gente que hay ahí adentro que dice que hay 60 minutos de espera si la cola llega hasta acá, desde ahí adentro media hora. Recuerden, si están en Tokio, ponen la palabra Ichiran y van a tener sucursales de Ichiran por todos lados. Vayan a la zona menos céntrica si tienen tanta ganas de probarlo, pero ramen bueno hay por todos lados. Por favor, no vayan a Ichiran a hacer media hora o una hora de cola, por favor. Al lado del río, pegadito, tenemos la calle Pontocho, que es un pequeño distrito de bares. O sea, acá es de los lugares donde hay un poquito más de actividad nocturna. Que bueno, la avenida principal acá también está lleno de tiendas de lujo, hay de tiendas de todo tipo. Pero acá es un callejón de unos 300 metros, que son puros bares y lugares de restaurantes, lugares para comer.
bastante recomendable. Esta zona es linda. Bueno, acá por ejemplo, bueno, ahora está cerrado, pero este bar me está contando Jordi de que va para abajo y tiene vista al río, que está muy lindo. Aunque lo que sí, los lugares que están por acá no son necesariamente baratos. Aunque al final me estaba contando que hay un barcito que tiene un poco de luces de neón hecho por extranjeros, que ahí las bebidas están baratas. Pero bueno, para un trago por acá está súper bien. Bueno, estamos en el Kiyomizu-dera, que vendría a ser el templo budista más importante y popular de Kioto, ¿no? La entrada sale 500 yenes, unos $3.50 la entrada, muy accesible. Y lo bonito que tiene es la vista que está acá. Que esta es la famosa vista, que es un templo que parece que da a un precipicio. La vista está muy linda, eso sí, plagado de gente por cuestiones muy obvias, porque es uno de los puntos más famosos de Kioto. Que a propósito, estamos a fines de diciembre y acaba de caer un poquito de nieve incluso. Igual acá no llega a acumularse nieve, es igual que Tokio. No, sí puede caer algún copito, pero no se llega a ver todo blanco. Ahora, muy importante, chicos, todos los lugares que estoy mencionando no hace falta que los anoten, todos están en la descripción, en el link que les voy a dejar de Google Maps. Ustedes, que esto es un regalo que yo les vengo haciendo desde hace varios videos anteriores del tema de guías de viajes de Japón. Ustedes tocan ese link de Google Maps y automáticamente se les va a abrir la aplicación de Google Maps con todos los puntos turísticos importantes de Japón, no solamente Kioto, de Japón. Cuando se abre Google Maps, le dan al botón guardar y ya está. Listo, no tienen que estar anotando, no tienen que estar armando itinerarios escritos ni nada por el estilo, simplemente ustedes dicen, ¿qué tengo cerca? Ah, estos son los lugares más populares de Japón, vamos al punto más lejano o el más cercano. Y algo muy importante es que cuando vengan a Kioto, se dediquen a recorrer solamente Kioto. Y digo esto porque, por ejemplo, ustedes si quieren visitar Osaka, Kobe o Nara, les recomiendo hacerlo desde Osaka, porque Osaka, por ejemplo, es todo lo contrario de Kioto. No hay tanto tradicional, es más ciudad, se puede disfrutar más de noche. En cambio, en Kioto, de noche no hay mucha actividad para hacer, que digamos, es más de día, ¿no? Por lo tanto, de día, teniendo unos 3 días, 4 noches, tal vez sería lo recomendable para recorrer todo lo que es Kioto. De noche, bueno, es comer algo, pero no va a ser tan espectacular como comer en Osaka, digamos, ¿no? Ahora, en Osaka, como es más ciudad, no hay tanta de día, pero no tanta como Kioto. Desde Osaka pueden, por ejemplo, visitar Nara, que están a 1 hora, ir y volver en el día. Después Kobe también pueden ir y volver en el día en 1 hora. Incluso pueden desde Osaka ir a Kioto ida y vuelta en el día, porque es 1 hora de viaje, pero con una vez no les va a alcanzar. Por lo tanto, mejor en Kioto hospedarse en Kioto. Y Osaka hacer base para ir a Nara o Kobe y recorrer también Osaka. Ahora, cuando nos dirigimos al Kiyomizu-dera y al salir, vamos a tener las calles comerciales que están por acá, que son muy bonitas en subida. Está repleto de tiendas tradicionales, comida y todo eso, pero también explotadísimo de turistas también, ¿no? Así que la cosa es que no les importe el tema de cantidad de turistas, pero claro, es un lugar que, por ejemplo, el Kiyomizu-dera tiene horario, como se paga entrada, tiene horario. O sea, ustedes cuando pinchan el lugar en Google Maps, ahí les dice de qué hora a qué hora está abierto. Y por lo tanto, si quieren venir cuando no hay gente, va a estar cerrado el Kiyomizu-dera, cerradas las tiendas. Es la buena oportunidad para sacarse una foto en estas calles, porque las fotos más populares de Kioto son en estas calles, que ahí es cuando sucede la típica de expectativa y realidad. Y ahí es cuando es muy importante que ustedes no miren demasiado, como yo siempre digo, demasiados TikTok, demasiado Reels de Instagram, porque te muestran lugares de Japón, especialmente Kioto, en el que te muestran estas calles completamente vacías, pero claro, son tomas sacadas a las 6 de la mañana, ¿no? Y sí, te puedes sacar una foto con la calle vacía, pero en esa hora no vas a tener las tiendas de kimonos para alquilar, porque muchas veces la gracia es que si te puedes sacar una foto en esta calle sin nadie, es poder alquilar un kimono, pero los alquileres de kimono están cerrados a esas horas. Así que mucho cuidado con la expectativa y la realidad. En Kioto todo está lleno de turistas. Hay que tener en cuenta que, bueno, este video está hecho datos para el que simplemente quiere pasear, conocer, ver y nada más. No voy a estar contando historia ni nada de eso, porque se volvería un video aburrido y no es relevante cuando uno necesita data, ¿no? El hecho es que si quieren algo para aprender de los lugares que visitan, ahí les recomiendo sí tener un tour
que yo no hago tours fuera de Tokio, pero si quieren, yo tengo contactos de guías de confianza que les puede explicar todo lo que es historia, lo que sea de Kioto, Osaka, donde sea. Esta es una de las vistas más famosas de Japón, básicamente, que este es el Ninenzaka, que es típico ver fotos de este paisaje con geishas caminando, sin nadie, y con un atardecer hermoso, e incluso he visto, o sea, googleando, vi fotos en las que aparecía el monte Fuji acá. Lo cual es una... O sea, el monte Fuji, no saben lo lejos que está. Es imposible, no se ve desde acá el monte Fuji. Pero bueno, hay gente que bueno, marketing, ¿qué va a ser? Clickbait. Y está bastante cerca del centro. O sea, de acá vamos a llegar a Gion, que sería el distrito de geishas. Y tengan en cuenta que Kioto es la ciudad donde más templos van a ver en toda su vida. O sea, por donde sea, de paso, o sea, recién salimos de Kiyomizu-dera, acá hay un templo, de enfrente hay otro templo. Esta es una zona llena de templos, porque es un barrio extremadamente antiguo, pero justamente a esta ciudad, que está muy conservada, no tiraron la bomba atómica porque justamente no quisieron, porque era una ciudad demasiado bella. Si les está gustando los templos, está lindo porque simplemente van por ahí y van a encontrar algún templo lindo de paso de camino por donde sea, más allá de lo que ya está guardado en los mapas. Y estamos en el famoso barrio de Gion, que vendría a ser el barrio de las geishas, el distrito de las geishas. Ahora, ¿cuál es el problema de este barrio? Es que es muy bonito, es lindo. Ver una geisha depende mucho de la suerte, a veces puedes verlas, a veces no. De noche tal vez se vea más. El hecho es que, bueno, ya lo he explicado anteriormente, a las geishas no hay que molestarlas, porque normalmente cuando están en la calle es porque salen de su agencia de geishas, digamos, yendo a trabajar a alguna de las casas de té o bares o lo que sea donde las contratan para sus servicios artísticos. El turista acá no tiene mucho que hacer porque, a ver, originalmente Gion es un barrio de entretenimiento muy empresarial, ¿no? Como que es un servicio artístico de clase alta y por lo tanto no hay mucho para que hagan los turistas, a menos que contraten algún servicio, que algunos de estos lugares tengan online algo para que puedas contratar, de reservar para tener un show de geishas. Pero tengan en cuenta que los shows que dan las geishas pueden llegar a ser un poquito aburridos, porque son danzas de movimientos extremadamente sutiles y cuando por ahí uno en realidad lo único que quiere por ahí es sacarse una foto con ellas, ¿no? Yo por lo menos no lo recomiendo como uno de los puntos importantes para decir, quiero ir a Kioto porque quiero ver a las geishas. Tratar de quitarse un poquito esa parte del chip de la cabeza, por lo menos para lo que es esto, ¿no? Y tengan en cuenta que en Kioto se utiliza un poquito de tranvía, un poco de tren, metro y bastante bus. Por lo tanto, es muy recomendable que tengan la Suica, que es la tarjeta digital o física que pueden conseguir en el aeropuerto o en la wallet del iPhone, del cual yo, por ejemplo, tengo la Suica en digital, pero pueden conseguir la física, lo pueden comprar en el aeropuerto. Jordi, por ejemplo, tiene, porque sí, la Icoca, que es la que se vende en Kansai, o sea, Osaka, Kioto. Puede ser también física, puede ser digital. Eso sí, la digital funciona únicamente en iPhone y si son modelos del iPhone 11 en adelante y de iOS relativamente actualizadas. Con Android es muy raro que funcione. Que por cierto, este tranvía también lleva a lo que es el Toei Studio Park, que es un parque de atracciones que tiene muchas colaboraciones de anime. Y no tiene así como atracciones para subirse y con mucho movimiento, sino que es más para sacarse fotos. Está lindo para los otakus, familias, niños, bastante recomendable. Yo la verdad que ni me acordaba, pero al subir no se paga al salir. Cuando uno se baja, pasa ahí la Suica y nada más. Y si tengan la Suica, la Icoca, la que sea de las tarjetas, no importa cuál saquen, todas son igual de compatibles en todo el país. Para tren, tranvía, bus, lo que sea. Solamente en casos muy aislados puede que no lo acepten algunos buses. Pero bueno, en esos casos entonces se paga con monedas y ya está. Miren qué raro. Acá en la terminal no se paga en la salida del tren, sino en la máquina de la salida. Y a ver, que se puede llegar por tranvía, por bus o por tren. Pero lo que tiene de lindo la estación de tranvía es que tiene el kimono forest, le dicen, o algo así, porque bueno, tiene todo como si fuese en diseño de kimono, pero
Porque bueno, las estaciones están un poco alejadas, pero bueno, es caminando 20 minutos a pie desde acá, ¿no? Que de paso también de este lado acá cerca hay un puente muy famoso que es muy lindo, un puente muy antiguo, que pueden dar una vuelta por ahí también. El Parque de los Monos está cerca, pero por lo que me contó Jordi, que yo nunca fui, es que son como 40 minutos en subida, un poquito cansador, y en el camino no hay nada atractivo. Y nada, es un espacio con un par de monos nomás. Ahora, si son muy fans de los monos, está bien. Claro, el tema es que hay un montón de monos, pero están todos arriba solamente, no hay en el camino. Bueno, y la zona alrededor de la estación es muy bonita, muy activa, llena de vida. Aunque tengan en cuenta que de noche, tipo ya después de las 5 de la tarde, ya empieza a cerrar todo. Como el bosque en sí está 24 horas, pero si van solamente al bosque para querer agarrar fotos en la que no haya otros turistas, tienen que ir en un horario no comercial, ¿no? Que acá la actividad comienza a las 9, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hospedarse por esta zona, se dice que hay muchos ryokanes muy bonitos con onsen y qué sé yo, pero tengan en cuenta que de noche no van a tener mucho, porque ya se están alejando bastante del centro de Kioto. O sea, la actividad comercial en Japón normalmente es de las 11 hasta las 8 de la noche en promedio de lo que es comercio en general, pero las zonas que son más basadas en zonas naturales, templos y cosas por el estilo, empieza más temprano, pero termina más temprano porque se adaptan a los horarios de templos, por ejemplo, que los templos empiezan a estar activos desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Que a propósito también, antes de llegar al bosque de bambú hay algunos templos para visitar, pero bueno, no vamos a pasar por ahí porque ya llega un punto que también por ahí los templos ya te dan por igual, que todos te parecen lo mismo. El bosque de bambú, ya estamos acá. Esto es otro de los puntos turísticos más famosos de Kioto, que alrededor, la verdad que es un lugar que para venir temprano está muy bien porque hay actividad en la zona. Bueno, al que le gusta el senderismo, hay zona de senderismo que, por lo que han dicho, es muy bonito. Yo nunca la hice, pero hay. Ahora que son las 4 de la tarde, ya sería lo último. La mayoría de la gente es más la que se va que la que llega. De noche no hay luces, así que no quieran ver los bambús iluminados con neón porque no va. En sí el bosque de bambú es un poquitito laberíntico, o sea, tiene varios caminos, varios desvíos. Tengan en cuenta que más o menos en una hora se pueden dar toda la vuelta. Que bueno, son bosque con bambú y algún que otro templo suelto por ahí, nada más. Pero sí, es un lugar muy, muy bonito, recomendable. Kioto, ¿vale la pena? Obvio que sí, pero ojo con las expectativas que ven en redes sociales. Como les digo, muchas veces te muestran lugares vacíos, lo cual no hay. Kioto es una ciudad extremadamente turística. Y si quieren tours en Tokio, me pueden contactar en Nakateguía en Facebook o naka@yopatonic.com. No me escriban por Instagram, otra red social, solamente por esa página de Facebook o por mail. Y si quieren tours fuera de lo que sea Tokio o lo que sea, me contactan que les puedo pasar guías de confianza. Y recuerden que en la descripción tienen el link de Google Maps para tener todos los puntos que visitamos hoy y mucho más, ¿no? Porque hay mucho más para recorrer en Kioto, pero esto entraría dentro de lo principal, lo más popular y conocido. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.